Pues a ver. Sí, me lo parecía. Vale, bien. Algo muy interesante si celebrases una cena, ¿vale? O un evento. Algo a lo que tú decides a quién invitar, ¿vale? Pero imagínate algo con bastante gente. Bastante gente. Puede ser de cualquier tipo de gente, ¿vale? Incluso alguien famoso, ¿vale? Porque aquí la premisa es que la persona a la que invites acude. ¿Cuáles serían las 3 personas que elegirías? Las 3 primeras que... Vale, vamos a poner como condicionante que estén vivas, ¿vale? Porque te van a decir que sí que vienen. Revivir a los muertos, yo no sé. Vale, a ver, 3. Ok. ¿En qué tipo de evento estás pensando exactamente? ¿Algo donde la gente come y charla o, no sé, una batalla? Ya. Vale. Ok. Vale. ¿Cuál es la persona más mayor que conoces? Más mayor. Más años. Asumo que es del 1900, desde luego. Sí. Espero que sea del 1900. Vale. ¿Qué tipo de relación tienes con esta persona? ¿Sabes que existe? Conozco a... y tiene tantos años y es la persona más mayor que conozco. O es una persona con la que sí has entablado algún tipo de conversación o relación o amistad incluso. Vale. Y un poco siguiendo el mismo tema, de todas las personas a las que consideras amistades, ¿cuál es la más mayor de ellas? Bueno, ya sabes, edad, sabiduría, el grado en la vida. Y a esa persona podrías contarle cualquier cosa o hay ahí un límite de intimidad. ¿Dónde cortarías? Ya, no todo vale para todo el mundo. Vale, bien, me parece lógico. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un tomate y unos auriculares? Un tomate y unos auriculares. La diferencia. Vale, veo que te ha costado. ¿Qué tienen en común una avioneta y una rosa? Rosa la flor, no tu tía. Una flor, rosa la flor. Me da igual el color, elige el que quieras. Bueno, veo que tienes serios problemas para este tipo de temas. Vale. No pasa nada. Hablando de rosas, ¿puedes ver algo rosa ahora mismo en tu perímetro visual? Solo necesito una cosa. No me muevas mucho los ojos. Mírame. Y dime si ves algo rosa. Vale. Bien. Lápiz o portaminas. Eso, esto o aquello. Lápiz o portaminas. ¿Prefieres escribir con lápiz o dibujar
crisol. No da secado la ropa, ¿qué quieres que te diga? Vale. Ya. ¿Qué me vas a contar? Si vivo en Galicia. Bien. Vale. Esto es algo que me parece realmente interesante. ¿Sabes? El tipo de personajes o no solo personajes, sino personalidades incluso, ¿sabes? Prototipos de personalidad, personaje que hay en las series, en las películas, ¿vale? ¿Cuál es tu prototipo favorito? Sí. Pues, a ver, por ejemplo, así, pues de lo primero que se me ocurre, el típico personaje que suele ser de raza negra, pero que es extremadamente gracioso. Por ejemplo, es como un prototipo. El otro prototipo puede ser una persona con una morfología corporal más orientada hacia una talla grande y que suele ser como muy sassy. Otro personaje prototipo puede ser alguien como muy intranquilo, muy nervioso, que tienen que estar siempre las cosas como muy encajadas a su manera, tal vez demasiado cuadriculado, y que normalmente tiende a ser un personaje increíblemente inteligente. Bueno, creo que estás pillando el concepto, ¿no? Entonces, en cuanto a personalidad y morfología, ¿cuál sería tu favorito? Vale. ¿Me podrías dar un ejemplo? Ya. Ya. A mí me gusta mucho el típico personaje que es una hermana mayor, con gustos, cualidades un poco extrañas, quizás aficiones un poco extrañas y de dudosa estabilidad mental. Pues eso. Vale, perfecto. Bien, muy bien. ¿Existe el amor a primera vista? Hazte lo mitad. No. Si yo te digo, ¿qué es lo primero en lo que has pensado? No tiene capacidad inventiva. Vale. Dime una cosa que parezca terapia, sin ser terapia. Comprar es consumismo, no es terapia. Algo que parezca terapia. Debería probarlo, ¿vale? Me lo voy a apuntar. ¿Cuál es tu perfume favorito? Si alguien tuviera que... imagínate que hay alguien que te conoce y otra persona a la que le están hablando de ti, ¿vale? Que todavía no te conoce. Si la persona que te conoce estuviera describiéndote a esa tercera persona, ¿a qué crees que le dirían que hueles? Ya. Oh, mi catálogo olfativo es amplio. Luego está lo de las
siquiera algo con cartas. ¿Y cómo estás llevando esto de que ahora la gente quiere hacer una vida un poquito más analógica, menos digital, menos dependiente del teléfono móvil y del doom scrolling y todo esto? Claro, y si yo ahora te quito el móvil, ¿qué haces con tu tiempo libre? Creo que necesitamos otra pandemia. Ya. Vale. Aquí está. Vale. Bien. Si fueras un instrumento de menaje, ¿vale? Imagínate. No te la tienes que imaginar, solo tienes que visualizar el cajón de tu cocina donde guardas las cucharas, los cuchillos, el tenedor, las espumaderas, todo esto, ¿vale? Si fueras dentro de ese cajón, ¿tú quién serías? Es una pregunta mucho más profunda de lo que parece. Piénsalo. Qué decisión. ¿Sabes que hay gente que colecciona cucharillas de postre? O bueno, más que de postre, teaspoons, ¿sabes? Que pueden ser con filigranas, incluso tener una zona en la parte más superior de porcelana con dibujos, colores. Sí, esa es la mía. Mucho más chachi. Vale, ¿tienes algún vegetal que sea tu favorito? Vegetal. Eso es una fruta. Vegetal. Ya. ¿Y el que más odies? No suele ser muy popular, ¿no? No. Ya. ¿Qué color es el que más usas? No el que más te gusta, el que más usas, sobre todo en ropa. El color que más sueles usar. Piensa en tu armario. Vale. Bueno, sí, clásico. ¿Cuál era tu juguete favorito en la infancia? Pero favorito. Ese de si no lo tengo, lloro. Oh, ¿y aún lo conservas? O si ahora fueses... Si te dijese, vete a buscarlo, ¿sabrías dónde está? Me siento haberte lo hecho recordar. Bueno, si fueras una gallina y pusieras huevos, ¿de qué color serían? Muy importante. Bueno, a ver, quiero decir, si quieres que sean más que de color, de textura, me parece algo un poco fetiche raro, pero bueno, yo no juzgo. Vale, pero uniforme o habría un diseño. Vale. Bien. ¿Prefieres escribir con boli tinta azul o tinta negra? Yo marrón.
¿Desayunas? ¿No desayunas? Ay, que se me cierra. ¿Desayunas? ¿No desayunas? ¿Y qué harías? Exactamente con cuánta gente intentarías interactuar a lo largo de ese día ideal, o alguna persona en concreto. Ya. ¿A qué hora te irías a dormir? Muy interesante. Vale, vale. Bien, ¿qué es lo que tienes pendiente en la lista de tareas pendientes? Eso que llevas posponiendo desde hace 4 semanas o 6, y que probablemente si te pusieras a ello tardarías exactamente menos de 7 minutos, pero todavía no has hecho porque vives en la procrastinación. Y en cambio, pues estamos haciendo esto ahora mismo. Da que pensar. Da que pensar. Vale. ¿Qué canción tienes ahora mismo en repetición en la cabeza? Personalmente, como he visto los Grammys hace nada, yo creo que algo de Bad Bunny, sí, por ejemplo. Vale, perfecto. Elige un número del 1 al 10. Del 1 al 10. Predecible. Predecible. Vale. Vale. Bien. Digamos que te pido que dibujes una escena calmada, ¿vale? Un dibujo de una escena calmada, ¿vale? Lo tienes ya, lo tienes en la mente. Bien. No pierdas detalle, ¿vale? Hay cielo. Ok. Hay algo de verde. Verde, árboles, hierba, algo de esto. ¿Es en un interior o un exterior? Sí, tal vez deberíamos haber empezado por ahí. Vale. ¿Hay algún elemento acuoso o acuático en esa escena? Un río, un lago, un mar, un vaso de agua, un grifo. Recordemos que es un espacio, un escenario calmado, ¿vale? Vale. Cada uno con lo suyo. Bien. ¿Hay muchos colores o hay pocos colores? Sí, bueno, ya sé que los tonos serían diferentes colores, pero como colores primarios, si hicieras una paleta, ¿hay muchos colores o hay pocos colores? Vale. ¿En qué estación del año estaría este escenario? Esta imagen mental que tienes, ¿qué estación del año es? ¿Y qué día de la semana? Ya. Vale. ¿Hay alguna persona en este escenario o es solo un escenario? Vale. ¿Y algún animal? Vale. ¿Y a qué huele?
cálido porque hace calor. Huele a lavanda porque hay una vela aromática. Huele a comida recién hecha. ¿A qué huele? Muy bien, muy bien. ¿Y qué sensación te da? Te da una sensación térmica, como un poco más de frío, como que hace un poco más de calor. ¿Sabes? En este escenario, ¿qué tipo de indumentaria llevas tú para estar acorde a este escenario? Vale, ya. Bueno, tiene sentido. Perfecto, perfecto. ¿Y qué harías tú en este escenario en concreto? ¿Te sentarías en una silla, en un sofá? ¿Leerías un libro? ¿Sacarías fotos a los pájaros que pasan? No sé, ¿sacarías una caña de pescar? No sé, o sea, ¿cuál sería tu actividad en este escenario concreto? Y eso es la calma, ¿vale? Pues es un bonito cuadro, ¿no? Así como título, la calma, con todo lo que me has descrito. Sí, me gusta, me gusta. Pues me has dado varias cosas en las que pensar. Sobre ti, sobre todo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, esta era mi última pregunta que había preparado para ti. Así que ahora que tengo todas tus respuestas, voy a pasarlas a un Excel en el que tengo preparado toda la información que he ido recolectando sobre ti. Y no sé, igual